Esta enfermedad de los caballos, ¿verdad? Puede transmitirse tanto al caballo como al humano. Ahí está lo importante. Ahora, ¿quién es el que se encarga de transmitir esa enfermedad? El que se encarga de transmitir es el mosquito, que no es como en el caso del dengue, que es el mosquito Aedes aegypti, es decir, hay una clase de mosquito que te lo transmite. Acá cualquier mosquito te puede transmitir el virus de la encefalitis equina. La encefalitis equina tiene 3 virus, el del este, el del oeste y el mexicano. Entonces, el oeste y el este son mucho más benignas, es decir, en el sentido de que te da síntomas, te da esto, pero te recuperás, tiene muy baja mortalidad, todo esto. La otra es la que es más grave, pero en Argentina, que fue donde empezó y después pasó para acá, ya siempre fue detectado y es el virus del oeste, que viene a ser un virus de Estados Unidos, que es el que no tiene tanto riesgo, pero hay riesgo. Entonces, ¿qué sucede? El mosquito no es tanto el problema de que pica el caballo que tiene la enfermedad, porque en el caballo el virus circula poco. Entonces, por más que el mosquito lo pique, tiene poca probabilidad de infectarse. Pero sí, lo que tienen también ese virus son las aves y los roedores. Entonces el mosquito pica a las aves, los roedores, se contagia, y si pica al hombre le puede pasar lo que sucedió. Entonces, es una enfermedad que además es prevenible en el caballo si está vacunado. Por eso no es problema que se hagan carreras de caballos, porque todos los caballos que son profesionales y que trabajan en hipódromo están vacunados. Por eso es que no hay ni por qué suspenderlo ni tener miedo a las carreras, porque en ese sentido todos esos caballos están vacunados. Lo mismo que los caballos criollos que se hacen remate y que se rematan mucho, generalmente todos esos caballos que son de alto valor están todos vacunados. Entonces no es el problema son los caballos comunes y que están en el campo, que esos no están vacunados, entonces son los que se enferman. Y esa enfermedad se agarra y es transmisible a través del mosquito que pica el caballo, y acá en el Uruguay se han infectado alrededor de 1000 caballos en todo el país, y de esos 1000 caballos, alrededor de 300 se murieron. O sea que en el caballo la mortalidad no es tan baja. O sea que se han muerto un número importante de caballos por la enfermedad. Entonces, ese es así. Ahora, no es fácil que pase al humano, porque por eso de que el mosquito al caballo, por más que lo pique, como el virus circula poco, tiene poca chance de infectarse, pero sí en otros virus. Entonces, ¿qué sucedió hasta ahora? Eso que tú dijiste, que se habían muchos departamentos en estudio, siempre hay en estudio, porque ¿qué es lo que te produce este virus? Te produce un cuadro que se llama, que es muy generalizado, como ves en cualquier cuadro de una gripe o como ves en el COVID, que son dolores de cabeza, dolores musculares, perdés las ganas de hacer todo, y fiebre, pero esa fiebre es una fiebre prolongada y prolongada y prolongada. Entonces, cuando tú tenés un cuadro febril prolongado, ya entras a pensar. Y lo que te ayuda es el momento epidemiológico. Si vos sabés que está circulando, eso es lo que ayuda. Porque cuando vos no estás enterado y no tenés el elemento epidemiológico de que el germen está circulando, es difícil que hagas el diagnóstico y que se te ocurra eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Ese cuadro, que es general para todas las virosis, con todos esos síntomas que dijimos, se le agregan síntomas en el transcurso de la enfermedad que son del sistema nervioso y del sistema nervioso central, es decir, pasa por el líquido encefalorraquídeo a la cabeza, y entonces ahí sí que te vienen dolores de cabeza importantes, te puede venir una infección del cerebro y hacer una meningitis, te pueden venir convulsiones, y ahí está la gravedad. Cuando vos te aparecen los síntomas, te puede venir pérdida del equilibrio, te puede venir hemiplegia. Entonces ahí está el problema, cuando el virus pasa al encéfalo. Entonces, cuando vos tenés un síndrome febril prolongado, ¿verdad? Y tenés la noción epidemiológica de que el virus anda, y te aparecen síntomas del sistema nervioso, tenés que pensarlo y tenés que buscarlo, y no es fácil el diagnóstico. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se hace por PCR. ¿Qué fue lo que pasó en San José? Les dio negativo, entonces dejaron de pensar en él. ¿Qué sucede? Dejaron de pensar en él
pero era una encefalitis equina. Estuvo muy bien la doctora que lo atendió, porque ella le dio valor a los síntomas clínicos. Dijo, si tengo un síndrome febril prolongado, que es prolongado, y tengo síntomas neurológicos y de tipo meningitis, no tengo ningún otro germen, esto puede serlo. Entonces insistió. Y por suerte la OMS había recomendado una nueva manera de hacer diagnóstico, es decir, ir a buscar los anticuerpos que producen la enfermedad. Y entonces ahí le hicieron un estudio por anticuerpos y ahí le dio positivo. Entonces ahí hicieron un diagnóstico de la enfermedad. Por suerte, como esto, si bien el paciente tuvo el CTI y llevó como 20 a 25 días de evolución, el paciente evolucionó bien y se fue de alta bien y sin ninguna secuela. ¿Ah? Pero la enfermedad fue. ¿Qué podemos decir de Paysandú, doctor, entonces? En de Paysandú hemos tenido varios casos. Han habido casos que estábamos pensando y muy seriamente que podían ser, pero se los estudió, se los fue haciendo y el diagnóstico se llegó al diagnóstico de otros gérmenes, que hay una cantidad de cosas que pueden producirte un síndrome febril prolongado y a veces también síntomas de meningitis. Entonces, pero vos buscás otras enfermedades que te la pueden dar y descartás que no es eso. Y eso fue lo que sucedió en Paysandú. Por eso siempre, es como cuando en el COVID vos decías, sí, está en estudio, es sospechoso, está en estudio, pero no está confirmado. Entonces, cuando dijeron, sí, hay 6, 7 departamentos, pero 6, 7 departamentos que los están estudiando, como aquí tuvimos 2 o 3 casos que nos asustaron mucho, pero que al final no eran. En Paysandú no hubo ningún caso positivo. ¿En este momento hay alguno en estudio? Sí, siempre hay casos en estudio, porque síndrome febril prolongado tenés siempre en la clínica. El Ministerio también ha emitido en las últimas horas las recomendaciones y como hablábamos, Paysandú desde hace mucho tiempo viene haciendo puntualmente, por ejemplo, la campaña contra el dengue, que si bien es puntualmente contra el Aedes aegypti, pero esas mismas recomendaciones sirven en este caso también. El tema de los criaderos ¿no? de agua en los hogares. Claro, es como tú lo decís, es decir, como el dengue es por un mosquito especial y este es por cualquier mosquito, pero lo que vos haces para que no haya mosquitos es todo lo mismo, que no, lo que tú dijiste, que no hayan recipientes que junten agua y que estén ahí, o que existan, digamos, zonas muy húmedas y que muy sucias y que vos no tratás de limpiar para que no haya tanta humedad, porque la humedad favorece mucho. Entonces las recomendaciones son todas lo mismo, es decir, evitar esos lugares sucios, tratar de que esté todo ventilado, vos andar con pantalones, no usar short, también usar camisa de manga larga y repelente tanto para el hombre como para el caballo. Y la bendita fumigación que tantos hablan. La fumigación no es para nada efectiva, la ministra lo dijo, lo dice todo el mundo, porque la fumigación es solamente cuando vos fumigás, es si está el mosquito volando para matarlo, nada más, pero no te elimina las larvas, no te elimina mosquito que está en la distancia, solamente lo que agarre volando y eso. Entonces, está bien que si vos encontraste un lugar donde se hizo el diagnóstico, que en ese lugar, en esa casa, en esa zona, que vos hagas una fumigación, pero no está indicado hacer fumigación por todos lados porque es mucho recurso humano que usás, es costosa y no tiene ventajas importantes. Entonces, no es la fumigación lo que te tiene que preocupar, pero es lo que la gente ve. La gente cuando ve algo fumigando, están haciendo algo. Entonces, ese es el problema, ¿viste? Pero no es que esté indicado ni que sea lo mejor de fumigar.